Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Dianora Delgado y esto es tu canal Dianora Delgado #LasCanas, pero hoy estamos en Dianora Delgado Podcast, ¿verdad? Porque ustedes saben que tenemos una programación semanal completamente variada dedicada a gente como tú y como yo. Y bueno, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de canas precisamente, pero vamos a hablar de algo a lo que muchas personas de mi edad y que a lo mejor tienen canas pero no tienen nada que ver con canas, ¿verdad? Se han enfrentado, sobre todo inmigrantes, ¿verdad? Por muchos años en este país donde yo estoy actualmente, que es Estados Unidos. Ustedes saben mi historia, ustedes saben que yo soy inmigrante venezolana, que tengo aquí radicada en Estados Unidos 7 años. Y bueno, han conocido parte de mi historia los que tienen tiempo siguiéndome. Yo he hablado de este tema que voy a hablar hoy en el podcast solamente. Bueno, aquí estoy, mis queridos canositos, conversadores con propósito. Les voy a hablar de un tema que me imagino que le pasa a muchas personas a diario, y es el sacrificio de hablar español. Sobre todo el sacrificio de hablar español en este país. Este país, la mayoría de las personas hablan inglés, pero casualmente en estos días me di cuenta de que el idioma oficial de acá de Estados Unidos no es el inglés, o sea, no tiene un idioma oficial como tal, porque es una población bastante extensa. Obviamente se habla inglés porque es una colonia inglesa, pues, y es el idioma que más se habla, pero no hay un idioma oficial como tal. Y por supuesto, cuando nosotros decidimos emigrar a cualquier lugar, tenemos que adaptarnos a ese país de cualquier forma y de cualquier manera. Es un paso fundamental para poder vivir. Tenemos que empezar a tomar características de la zona, ¿verdad? Tenemos que empezar a poder comunicarnos con las demás personas, y por eso es importantísimo hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, que es algo muy importante, ¿no? Porque podemos hablar el mismo idioma y no podernos comunicar, porque se dan muchos casos que es así. ¿Por qué digo que es un sacrificio hablar español? Porque en mi caso, ustedes saben que yo tengo 2 niños pequeños, y para mí como mamá y como inmigrante venezolana es muy importante que ellos conserven sus raíces y su idioma. Pero no es solamente por eso, es por ellos mismos. Es porque yo deseo de todo corazón que ellos puedan ser realmente niños bilingües. La gente dice que eso no es diferencia, que eso no importa, que eso no les da mayores beneficios. Yo pienso que sí, yo pienso que sí da un beneficio. De hecho, cuando tú te montas en un Uber con una persona que es norteamericana y que habla solamente inglés, ellos mismos se interesan, claro, se interesarían, les gustaría hablar español, porque obviamente eso le ayuda a todas las personas a desarrollarse en cualquier campo laboral. Creo que es una ventaja que nosotros como hispanos le tenemos que dar a nuestros hijos, que conserven el idioma español, que conserven el castellano, que conserven los idiomas de donde vienen. Si el niño viene de Suecia, que hable sueco; si el niño viene de Portugal, que hable portugués; si el niño viene de cualquier otra parte, que hable su idioma, así como los hindúes hablan el hindú en su casa, así como los árabes hablan su idioma, ¿verdad? Entonces creo que es importante que en el seno familiar se conserve el idioma materno. Sobre todo mis niños llegaron acá, el más chiquito tenía 3 años y el más grande tenía 6. Entonces, obviamente esto ha repercutido mucho en la forma en que nos comunicamos, porque el inglés no solamente es hablar el inglés, no solamente comunicarse en inglés, sino que también, sobre todo en la juventud, hay modismos, hay chistes, y también ellos van adquiriendo la forma de la visión que tiene pues los norteamericanos de ver las cosas, muy distintas a las que las personas ya mayores que venimos y emigramos a este país, pues tenemos una visión distinta de las cosas. Que obviamente tenemos que adaptarnos, sí tenemos que adaptarnos. Que obviamente tenemos que tratar de aprender el idioma, sí tenemos que tratar de aprender el idioma. Estoy completamente y 100% de acuerdo con eso. Pero creo que también es importante que ellos
mantengan el idioma en la casa. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando vayan a la escuela van a hablarlo. Mi niño pequeño al principio él no quería hablar inglés porque él pasó un año completo conmigo porque estaba muy pequeño para ir a la escuela, no lo aceptaban. Lo aceptarían en una guardería, ¿verdad? Pero no tenía la edad indicada, entonces tuvo que pasar un año conmigo. Y él al principio se negaba, me decía que no quería hablar inglés, que él no entendía hablar inglés. El otro sí se adaptó bastante rápido porque ya yo desde Venezuela y en el colegio donde estaban a él le daban inglés. Y de paso, yo le había comprado muchos CDs con clases de inglés, ¿verdad? Con caricaturas en inglés, educándolos en el inglés para que ellos más o menos se pudieran defender en muchos ámbitos, independientemente de lo que pasara con nuestra vida. Bueno, de hecho, mi esposo habla inglés porque mi suegro siempre se preocupó porque ellos estudiaran en vacaciones, hicieran un curso de computación, hicieran un curso de inglés, porque creo que es importante. El inglés es el idioma que más se habla, es uno de los idiomas que más se habla en el mundo también, ¿no? Entonces, igual que el español. Entonces creo que era importante que nosotros que hablamos español aprendiéramos a hablar inglés. Yo también hice unos cursos antes de venir acá, pero no es lo mismo hacer cursos, vivir en Venezuela y hablar todo el tiempo en español, que estar acá en Estados Unidos, hacer un curso y tener que salir al mundo laboral y defenderte hablando en otro idioma. De verdad que sí ha sido un sacrificio por el hecho de que yo quiero que ellos mantengan el idioma y les hablo en la casa en español. Pero eso me ha frenado a mí en el hecho de practicarlo mucho más. Y yo creo que eso me imagino que le debe pasar a muchas madres que tienen hijos pequeños que no quieren que ellos pierdan el idioma. Hay otras personas que no les importaba o que no les importa. Y sobre todo al principio, cuando muchos latinoamericanos llegaron acá a Estados Unidos, cuando muchas personas cruzaban la frontera, pues no querían que sus hijos fueran estigmatizados, que fueran denigrados porque pues eran inmigrantes o lastimosamente como muchos son conocidos ilegales, pues. Entonces se olvidaban del idioma por una cuestión de sobrevivencia y adaptación, para mimetizarse y para que lo hablaran bien, porque pues obviamente sí uno recibe, a mí me pasó algo cuando yo llegué acá, cuando me monté en un autobús, cuando vivía en Houston, pues una pareja de jóvenes con un bebé se montó en el autobús y se estaban burlando de mí por mi idioma. Pero yo no me detuve ante eso porque yo vi la clase de personas que eran, obviamente, y no merecían que yo les prestara atención o que me fuera a sentir intimidada por eso. Pero yo me imagino lo que pasaba en los colegios anteriormente cuando entraban niños que no hablaban el idioma, que tenían que aprenderlo. Entonces me imagino que eso hizo que muchas personas cuando llegaban aquí hace años atrás, pues se deshicieran del español y ellos también aprendieran a hablar inglés, cosa que era muy importante para la sobrevivencia, porque hoy en día me doy cuenta de que es sumamente importante hablarlo, porque pues obviamente consigues más rápido trabajo, el campo laboral se abre, tienes más oportunidades, obviamente que es algo muy importante. Pero como les comenté, yo lo dejé de un lado, el hecho de no practicarlo más a menudo, más seguido en la casa, precisamente porque no quiero que mis niños pierdan el idioma. Y además que me está pasando algo que sobre todo ellos están en una etapa de crecimiento donde necesitamos tener mayor comunicación y a veces ellos se cortan hablando español. ¿Por qué? Porque paradójicamente para ellos, aunque ellos llegaron hablando español, para ellos les es mucho más fácil hablar el inglés porque el inglés aparentemente es un idioma mucho más fácil de aprender que el español. O sea, el español es mucho más rico. No es solamente una conjugación o sea, el español, todavía uno que es una persona que creció, vivió mucho, a mí me gustaba leer mucho, todavía hay palabras que yo veo, escucho y digo en español y digo, wow, o sea, y busco, ok, por ejemplo, me ha pasado últimamente que lo he escuchado mucho acá, es coludido. Coludido es cuando estás, es una palabra en español y cuando estás en componenda o estás en complicidad con alguien. Entonces, esa palabra yo no la había escuchado en Venezuela. Y te das cuenta cómo el idioma español es tan rico. Y por eso entiendo que a mis hijos se les puede hacer un poco difícil hablar el español. Pero cuando a ti te gusta algo y cuando traes una memoria
genética ya de ese idioma, pues obviamente se debería hacer mucho más fácil. Entonces, para mí sí ha sido un sacrificio no hablar el inglés en la casa y hablarle a mis hijos en español, y aún hoy en día continúa siendo un sacrificio porque a ellos les sigue gustando mucho más el inglés, y es importante que haya una cohesión, que haya una política en la casa de no hablar inglés si estás en Estados Unidos. En la calle, en la escuela, en la urbanización, en el barrio, tú puedes hablar el idioma del país donde estés, en el supermercado, en el trabajo, pero en la casa deberían de hablar el idioma de donde son ustedes, porque no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de flojera, de que no quiero aprender, que no me quiero adaptar, que odio este país. No se trata de eso. Se trata de pensar en el bien de los niños. Y cuando tú puedas, que no estén los niños presentes, cuando no estén tus hijos, cuando no estén todos, tratas de hablar el idioma del país donde estés, porque sí es importante que lo hables, sí es importante que lo aprendas, es muy importante que uno se adapte de alguna manera al país y de alguna y de todas las maneras al país donde estás. Me han pasado dos cosas, sobre todo cuando tengo que llevar a los niños al médico, que la doctora tampoco es oriunda de acá. La doctora habla inglés, pero lo habla como yo. Entonces, claro, utilizamos un traductor, pero siempre se va algo, siempre hay detalles que no están allí. Y me pasó que no me colocó una medicina en la prescripción, cosa que yo le pedí que me la colocara, y de verdad que me ha causado tanto desbarajuste eso. Otra cosa que me pasó en estos días fue que yo voy a chequear algo en una tienda y le digo al chico, el chico me pregunta algo, él cree que yo hablo inglés porque yo trabajo en la tienda, pero yo sí lo hablo, pero no es que lo hablo fluidamente, no es que ay, me siento a hablar una hora contigo y ya, y voy a hablar, no, tampoco es así. Tengo mis dudas, pregunto, pido que me repitan, algunas cosas no las entiendo. Yo me imagino que con el tiempo lo voy a aprender mucho más, porque ahorita, como volví a salir al mundo real, estoy, como quien dice, practicando más. Pero sí, pues me pasó que yo le pido a él que me cheque unas cosas y él me pregunta algo, yo le digo, ok, sí, y me saca de las cosas que ya había comprado, me las saca, no me las chequeó, obviamente no me las chequeó, y cuando llego a casa y digo, ay, ¿dónde está lo que yo había comprado? ¿Qué pasó? Pensé que lo había perdido en el taxi, pensé que lo había dejado en el carrito, pensé que él simplemente lo chequeó y lo dejó allí en otra bolsa. Entonces, un malentendido por idioma, que hasta me devolví a la tienda, nos pusimos a ver la cámara y vi exactamente que él me preguntó algo, yo le dije que sí, y él me preguntó, ¿vas a llevar esto? ¿O no, vas a dejar esto? Y yo le dije sí, porque pensé que me estaba diciendo que sí iba a chequear, y no entiendo por qué me lo preguntó de paso, o sea, sí, obviamente lo llevé hasta ahí para pagarlo, ¿no? Pero bueno, son malentendidos que se dan por el lenguaje. Y a veces cuando me subo a un taxi y la persona habla inglés, la persona habla lento porque sabe que yo hablo español, hablamos, podemos tener una conversación, pero siempre es bueno practicarlo, obviamente, donde puedas, cuando puedas, pero en la casa, mientras los niños están pequeños, es bueno que ellos lean libros en español, que vean programas juntos todos en español, que hablen en español, que se comuniquen en español, si es el caso de que tú hablas español, ¿no? Y me imagino que sí, porque estás viendo este video. Pero también es importante que no te olvides de ti, que no lo dejes de practicar, porque definitivamente sí, uno hace ese sacrificio y muchas cosas más por los hijos, para que ellos se les haga más fácil las cosas en la vida. No sé si es algo bueno o algo malo, pero suele pasar que si tú les dejas más o menos el camino hecho, ellos van a agarrar ese camino. Y creo que todos los padres queremos eso para nuestros hijos. Entonces, bueno, mi consejo es, como un story time, que te adaptes, pero que en la casa trates de mantener esa fuente de tus raíces y además de facilidad para los niños en un futuro. Porque sí, para mí hablar español en la casa se volvió un poco un sacrificio por eso. Porque dejé de practicarlo más yo, y de hecho me han tocado entrevistas donde he tenido que
no ha sido fácil porque he tenido que dejar un poquito lo que es el español, y como les he dicho, pues mi inglés aún no es tan fluido. Pero bueno, mis queridos canositos conversadores con propósito, espero que este episodio de hoy te sirva a ti si es lo que te está pasando, lo que estás viviendo, si estás llegando a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos, o estás en cualquier otro lugar donde no se hable el idioma de tu país. Así que, y si tienes niños pequeños, es mucho, mucho importante que escuches ese tipo de historias porque te va a servir mucho. Y siempre hay alguien que se pone un poco testarudo con respecto a eso. Ay, porque es la costumbre, porque es que yo soy así, porque es que tengo que hacer clic del cerebro, me cuesta y es más fácil para mí comunicarme con los niños hablando en otro idioma. Creo que es un poco pensar más en nosotros que pensar en las otras personas. Bueno, mis queridos canositos, espero que me des un like, que compartas este contenido en tus redes sociales y que por supuesto me dejes tu comentario con respecto a este tema que tocamos hoy en Conversaciones con Propósito. Nos vemos y chau chau.